en nuestras clases pasadas, especialmente en la última. Bien, la última herramienta que hemos construido para poder encarar la solución de las aplicaciones del diodo en los circuitos es la recta de carga para componentes de continua y componentes de alterna, que no son exactamente los mismos. ¿Le ves la diferencia? Ok, vamos a mirar aquello a manera de repaso. En estos circuitos, en estas aplicaciones, siempre tenemos que considerar esta condición de que la componente de alterna no modifica sustancialmente el valor o los valores que fijan las componentes de continuo. Las componentes de continuo que nos fijan, puntos de trabajo, nos fijan la polarización, el tipo de polarización. Solo en dos casos, polarización directa o polarización inversa. Por lo tanto, estamos diciendo en ninguno de los casos la componente de alterna supera la componente de alterna supera la componente de continuo. Eso quiere decir que la componente de alterna no modifica el tipo de polarización que nos fija la componente de continuo. También a eso le hemos puesto su nombre. Hemos dicho, esta es aplicación del diodo para pequeñas señales o señales reducidas frente a las componentes de continuo. Entonces es importante tomar esa condición. Ahora, no es la única aplicación. También hay las aplicaciones en las que las componentes de alterna van a sobrepasar a las componentes de continuo, que también los vamos a ver. Ok. O el caso de que la componente de alterna va a igualar a la componente de continuo. O aquel otro caso en la que en el circuito solo están presentes componentes de alterna y no están presentes componentes de continuo. Todas esas aplicaciones, obviamente que los vamos a ver en este capítulo. Pero esta aplicación para esta condición es la más importante, por eso es que nosotros hacemos hincapié en eso. Y además, si entiendes esta aplicación, el resto va a salir con mucha sencillez. Vamos a mirar aquí. Estamos hablando de un circuito en el que tenemos un diodo y estamos aplicando una tensión de continua y una tensión de alterna. Por lo tanto, entre el elemento de referencia, que es tierra, y el ánodo del diodo, estamos aplicando una fuente que tiene una variable total, es decir, que está compuesto de una componente de continuo más una componente de alterna. Con la condición de que esta componente de alterna no va a cambiar el tipo de polarización que me fija esta componente de continua. Es decir, si esta tensión de alterna lo hacemos cero, la de continua está polarizando en forma directa este diodo. Por lo tanto, dijéramos, me está fijando un punto de trabajo en el primer cuadrante de las características tensión corriente con la que aporta el diodo a este circuito. Además, este circuito está desarrollando está desarrollando la corriente que entrega este sistema en esta resistencia de carga. Esa corriente me está produciendo una diferencia de potencial que nosotros vamos a conocerlo con el nombre de tensión de salida. Ok. Entonces, esto es lo importante de nuestro análisis. Lo segundo de importante es que aquí, en la que estamos aplicando una variable total, para hacer el análisis con el diodo, tenemos que aplicar ese principio, ese teorema de superposición que hemos aprendido en la materia de redes. Esto es lo que tenemos que hacer. Una vez puesto ya el condicionante de que la alterna no supera a la componente de continua. Por lo tanto, el diodo siempre va a tener polarización directa. Ok, entonces,
En nuestro circuito estaría presente esta ecuación, ¿no ve? De la tensión aplicada, componente de continuo más alterna. Por lo tanto, en el diodo va a haber una componente de continuo más alterna. El diodo impone las corrientes. Las corrientes que impone el diodo va a ser una continua y una alterna. Esas corrientes que impone el diodo va a producir caída de potencial en RL, que es lo que habíamos visto hace un momento. Por lo tanto, esta ecuación se puede separar en sus dos componentes en aplicación del teorema de superposición. Cuando vos apliques eso, aquí me tienes que anotar por qué condición yo puedo escribir esta ecuación y por qué otra condición puedo escribir esta ecuación. Eso estaba cuando tú aprendiste el teorema de superposición, cuando el docente de la materia de redes demostró el teorema. Todos los teoremas son demostrables, ¿no ve? Entonces, eso es lo que te estamos pidiendo, que tú apliques aquí. Entonces, nosotros por ahora lo estamos llamando como que separen su componente de continuo y su componente de alterna. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Ahora, en esta ecuación, en la de continua, y lo mismo vamos a hacer en la de alterna, en la de continua despejamos la corriente del diodo. Y me dice que la corriente del diodo va a ser igual a la tensión de continuo aplicada menos la caída de potencial de continuo en el diodo sobre RL. Y a esta corriente le vamos a aplicar unas condiciones, por ahora matemáticas. Luego obtienen su nombre cada una de esas condiciones. Entonces, la primera condición estamos diciendo, si B sub D es cero, es decir, si esta tensión es cero, la corriente del diodo va a ser B sub S sobre RL. Y si miras tu circuito, esa va a ser la corriente máxima de continuo que circula en el diodo. La clase pasada hemos terminado, ¿no ve?, con la característica, con la hoja técnica que nos entrega el fabricante. Tienes que empezar a considerar que esta corriente de diodo no puede sobrepasar la máxima corriente que indique el fabricante para el diodo en cuestión. Todos los diodos van a tener una máxima corriente y no podemos sobrepasar esa tensión, esa corriente, porque el diodo en el primer cuadrante se destruye por corriente. Se va a destruir. Claro, ¿por qué? Tu sección transversal está pensado para hacer circular una determinada densidad de corriente. Eso hemos estado repasando. Eso hemos estado introduciéndonos con la teoría del estado sólido, ¿no ven? Ok. Entonces, no te olvides, es esta relación. Eso cuando B sub D es igual a cero. La otra condición es si I sub D es igual a cero. Está diciendo que la tensión del diodo va a ser igual a la tensión de continuo aplicada al circuito. En el primer cuadrante no tenemos muchos problemas con esta tensión. Esta tensión de sub S de polarización directa puede ser a partir de 1 voltio, 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, etc. En el tercer cuadrante es donde tengo que tener en cuenta esta tensión, porque en el tercer cuadrante hemos mencionado que el diodo se destruye por tensión. Claro, y tiene su porqué, ¿no ven? Se destruye por tensión porque en el tercer cuadrante se crea un gradiente de potencial, un campo eléctrico, y el campo eléctrico produce aceleración de portadores y allí se produce multiplicación por efectos de choque, que también hemos explicado. Entonces, cada una de estas condiciones tiene su explicación. Y cuando tú estás aprendiendo a manejar el diodo, siempre va a haber personas que te pregunten por qué. Y nosotros, a medida que vamos avanzando, te lo vamos a ir repitiendo el por qué. Porque tú no tienes que saber explicar estas cosas. Claro, este es un circuito muy sencillo. Posiblemente te van a encargar circuitos mucho más complejos que esto. Ese circuito complicado, tienes que saberlo explicar. Es como dice, cada panadero alaba su pan. Tú tienes que alabar a tu proyecto. Tienes que saber vender el proyecto. Entonces, de eso se trata, no es que estamos haciendo aquí un mero ejercicio del porqué de las cosas.
Todo lo que estamos haciendo tiene su respectivo nombre, que a su debido tiempo lo vamos a ir. Ya lo hemos dicho. Lo que pasa, tantos detalles que hemos ido hablando, ha quedado ahí, pero te lo voy a repetir otra vez. Ok. Con estas consideraciones, con estas dos ecuaciones que provienen de estas condiciones, sobre las características de un diodo, sobre esta característica, sobre sus ejes construimos o ubicamos dos puntos. Aquí me estás diciendo, cuando la tensión en el diodo es 0, máxima es la corriente que circula. Es este valor. Ahora, este valor lo tengo que fijar por debajo de lo que el fabricante me va a indicar para ese diodo. Ok, eso tomarlo en cuenta. Incluso puedo fijarlo igual, ¿no ve? Mientras no sobrepase ese valor, no se va a destruir. Por debajo, unos 10, 15, 20, 30, 40% por debajo. Nunca se va a destruir. Ok. Entonces, este punto lo voy a fijar con esta relación, que es esta ecuación. Luego, sobre el eje de tensiones, yo fijo este punto con esta ecuación, con estas condiciones. Entonces yo digo, esta es la tensión de continuo aplicada al diodo. Ok. Entonces, por estos dos puntos, si recordamos de geometría analítica, pasa una recta. Pasa una recta. La pendiente de esa recta en geometría analítica también se demuestra. La inversa de esa pendiente equivale a este valor de la resistencia de carga. Entonces, por eso se dice que esta pendiente es 1 sobre RL. Ajá. Entonces, es como dibujar la pendiente que me aporta el RL, la característica que me aporta el diodo y las tensiones que me fijan las señales y el generador de continua, que es excitación para este circuito. En la intersección de estos dos puntos, de estos dos elementos, me va a dar el punto de trabajo que quiere decir la solución a este circuito. Estamos buscando una solución vectorial, una solución gráfica. Entonces eso me está diciendo, este puntito Q es la solución para mi componente de continuo. Si yo a partir de este punto trazo una perpendicular al eje de corrientes o una perpendicular al eje de tensiones, leo este valor de corriente, esa es la componente de continua en corriente que me va a circular, y esta es la componente de continua en tensión, es decir, de la diferencia de potencial que tiene el diodo. ¡Uy, qué sencillo! Ya está resuelta mi ecuación para las componentes de continuo. Ok. Para las componentes de alterna, ¿qué voy a hacer? Algo parecido. Pero yo me voy a aprovechar del teorema de superposición. Si mi señal de alterna aplicada es esta, yo de alguna manera voy a decir que cuando la componente de alterna está en el semiciclo positivo, lo voy a detener en este punto, en el valor máximo de la componente de alterna. Entonces me dice, en ese momento, la tensión aplicada al diodo, ¿qué va a ser? Va a ser esta tensión más esta tensión. Esa suma es positiva. ¿Eso qué está significando? Está polarizando en forma directa al diodo. Y nosotros dijéramos con la componente de alterna en forma cada vez más directa. ¿Y eso qué significa? Va disminuyendo cada vez más la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Por lo tanto, la corriente del diodo se incrementa. Y nada más sencillo que eso. Entonces, eso estoy fijando aquí. Por lo tanto, me dice este otro punto, también lo puedo determinar. ¿Cómo va a ser? La corriente del diodo va a ser B sub S más el B sub I sobre RL. Entonces, por esos dos puntos van a pasar una recta, igual que esta. Ok, en su intersección con la característica voy a encontrar la solución para esta componente de alterna. Lo mismo hago para el semiciclo negativo. Y como hemos dicho que la componente de alterna no modifica el tipo de polarización fijado por la componente de continuo, entonces me está diciendo,
Esta es la diferencia de potencial de alterna que está sucediendo en el diodo. Esta es la corriente de alterna que está circulando en el diodo. Fíjate, está alrededor del punto de trabajo. Uy, qué sencillo. Parecería que esta zona, alrededor del punto de trabajo, la característica del diodo es lineal, ¿no ve? O sea, no da la impresión que sea exponencial. Entonces, nuestras aproximaciones que hicimos lo estamos asimilando a estas soluciones de que la componente de alterna no modifica el tipo de polarización. Eso ya está clarito acá. Ahora, lo otro que tienes que observar es la única resistencia de carga en el diodo. Por lo tanto, me dice, esta tensión se va a distribuir en esta tensión más esta tensión. Oye, ese era el teorema que nosotros teníamos. ¿Cómo se llamaba ese teorema? Te debes acordar. Hay una solución por Thevenin y por Norton, ¿no ves? Había un teorema de Thevenin, había un teorema de Norton, que tú también sabes manejar. Ok, no te olvides. Te hemos pedido, andas repasando esas cosas. ¿Cómo será para la componente de alterna? Si en mi circuito hay elementos de alterna. Entonces, para las componentes de alterna, tiene que haber un elemento reactivo. Eso es lo primero que tiene que haber. Entonces me dice, si hay el elemento reactivo, para la continua, en este circuito tengo solo esta carga. En cambio, para la continua y alterna, especialmente para la alterna, la carga que tengo es paralelo de estas resistencias. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que voy a utilizar? La hipótesis que utilizamos es que este condensador, que tiene una reactancia capacitiva, va a ser un cortocircuito a las frecuencias más bajas de este generador de alterna. Entonces me dice, para la componente de alterna, la carga es el paralelo y para la componente de continua es R1. Entonces las pendientes no van a ser las mismas, por la misma solución que nosotros hemos visto, que es una construcción vectorial. Entonces planteamos otra vez nuestras ecuaciones, ¿no ve? Le aplicamos los principios de superposición para componentes de continuo y componentes de alterna. Entonces te fijas, mira, la primera diferencia está aquí, que la carga para las componentes de continuo es R1 y la carga para las componentes de alterna es este RZ. Y ese RZ es este paralelo. Es este paralelo. Entonces me dice, la de continuo es lo misma que en el anterior circuito, hemos fijado por el punto de trabajo. La de alterna ya es este paralelo, R1 y R2. ¿No ve? Entonces nosotros podemos trazar a partir del punto de trabajo esta pendiente y nosotros tenemos esta otra solución. Este tipo de problemas mayormente se nos van a presentar en la aplicación de los transistores. No mucho en la de diodos. Existe, pero se resuelve de igual manera. Necesito que tú mismo te lo deduzcas, te lo expliques. Si no lo puedes, me preguntas, pero primero intenta. Primero intenta. Ahora, y es oportuno que hagamos la siguiente referencia. Nosotros cuando empezábamos la materia dijimos el diodo en los circuitos. Entonces empezamos diciendo lo único que le vamos a poner a las aplicaciones de la materia de redes son unos elementos alineales. En el primer caso, conocido con el nombre de diodo. En los siguientes, conocidos con el nombre de transistores. Y luego conocidos con el nombre de circuitos integrados. Todos esos elementos son alineales. Le vamos a poner eso a la materia de redes. Ahora, luego dijimos, en la materia de redes, ¿cómo conectamos las cosas? Yo te dije de dos maneras. Serie y paralelo. También preguntamos, ¿por qué ponemos en serie y por qué ponemos en paralelo? Tú tenías que investigar aquello. No investigar. Recordar lo que hacías en la materia de redes.
Entonces, eso nomás vamos a hacer ahora. Los diodos, al igual que las resistencias o que los componentes de la materia de redes, también se pueden conectar solo de esas dos maneras. Ahora, obviamente después tengo combinaciones de esas dos maneras que han dado lugar a otra cantidad de denominaciones en la aplicación. A ver, tú tenías circuito T, circuito Pi, circuito L, circuito estrella, tenías hartos. Todos esos vamos a tener, obviamente, pero esos son formas de combinar una conexión en serie o en paralelo. Entonces, el tema fundamental es recordar la conexión serie y paralelo, pero no es solo la conexión, sino por qué hacías esas conexiones para relevar qué tipo de parámetro en el circuito. Eso es lo importante que tú me digas. A mí no me interesa si es serie o paralelo. ¿Qué parámetro estás magnificando? ¿Estamos de acuerdo? Y esa ya es tu obligación. No te olvides. Ok. Listo, ya tenemos esa otra herramienta, lo hemos repasado. Y a partir de aquí, nosotros en nuestro repaso hemos ido viendo la hoja técnica. Y en la hoja técnica hemos dicho, mira, siempre te tienes que acostumbrar a trabajar con el diodo utilizando la información técnica que te entrega el fabricante. Y el fabricante te va a entregar en esa hoja técnica el tipo de diodo que está fabricando, las condiciones que ha ido utilizando y los parámetros límites que tiene ese diodo. Entonces tú tienes que ir leyendo cada una de las características y comparando o asimilando con la teoría que hemos desarrollado hasta aquí. Algunos todavía no los hemos visto, claro, vamos a seguir viendo en la aplicación. Ok. Esto ya sabemos. Además, el fabricante a esta característica a esta hoja técnica te lo va a respaldar con sus características de primer cuadrante y de tercer cuadrante. Te va a dar toda esa información el fabricante. Ahora, dicho de paso, si no tienes la información técnica, no tienes las características del diodo, nosotros en nuestros laboratorios vamos a aprender a cómo relevar, a cómo determinar esas condiciones. Con Kelmit se va a aprender. Lo que no vamos a poder hacer, no es que no queramos hacerlo, pruebas destructivas para determinar exactamente los límites del componente. Claro, para eso tenemos que destruir al diodo y ver cuál es la corriente máxima y la tensión máxima que este puede tolerar en ambos cuadrantes. Eso lo vamos a hacer. Claro, porque si no, diodito que te has comprado lo vamos a tener que despedir. No tiene sentido. ¿No ve? Entonces, claro, no vamos a hacer eso. Pero puedes hacerlo. Si alguien quiere hacerlo, no es nada del otro mundo. Es bien sencillo. Vamos a ir viendo con nuestras diferentes consideraciones de los circuitos. Ok. Un primer ejemplo de aplicación. Hasta aquí, ¿qué hemos construido? Hemos dicho diodo, la primera herramienta con diodo ideal. Esa primera herramienta era las características de transferencia del diodo coinciden con los ejes de tensión y corriente en cada uno de los cuadrantes, hemos dicho, ¿no ve? En el primer cuadrante con el eje de corrientes, en el tercer cuadrante con el eje de tensiones. Ese diodo ideal se comporta como llave abierta o llave cerrada. Lo segundo que le hemos puesto a ese diodo ideal es ir aproximándolo como linealización por tramos. Entonces lo que queremos aplicar, ¿no ves? Son todas las herramientas, más la herramienta de la recta de carga. Entonces vamos a ver en un ejemplo sencillo, ejemplo de aplicación, lo estamos denominando de esa manera. Claro, y el circuito que vamos a utilizar es trivial que hemos estado manejando permanentemente.
Y de lo que les sabemos que el diodo va a aportar con su característica tensión corriente y los elementos del circuito van a aportar cada uno de ellos con sus características. La resistencia con una pendiente y los generadores, si es que existen, de tensión, entregándonos una componente, ya sea de continuo o una componente, ya sea de alterno. Esa es la idea. Ok. Entonces, en eso estamos diciendo, mira, estamos planteando este circuito, es el mismo de que hemos estado manejando. Va a tener solamente componente de continua, estamos diciendo, no tiene componente de alterno. Por eso aquí no hay ese generador de alterno. Por lo tanto, la polaridad, por ahora me estoy refiriendo a ello, no necesito hablar de polaridad. ¿No ve? Yo sé que esta tensión va a polarizar en forma directa este diodo. Por lo tanto, este diodo va a conducir, porque esta tensión va a disminuir la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios, que quiere decir que la corriente dinámica del diodo se va a incrementar debido a esta tensión. Y va a ser la única corriente que se va a imponer. Por lo tanto, a la corriente que circula en este circuito lo llamamos I sub D, corriente de diodo. Y está cargado con una resistencia. Y esa resistencia tiene un valor, 0,5K, o sea, 500 ohmios. Ok, nosotros sabemos que se va a distribuir la tensión de esa manera, por la ley de tensiones, ¿no ven? Ahora, este diodo tiene estas características. Esta es su característica tensión corriente. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿No ve? Aplicar esto. Ahora, en esa aplicación seguramente te van a poner condiciones, como este, por ejemplo. Quiero la primera solución de este circuito aplicando un diodo ideal y recta de carga. La segunda solución que quiero que me des a este circuito es diodo linealizado, o sea, aproximando, ¿no ve? Y recta de carga. Diodo real, o sea, en condiciones reales, con recta de carga. Si estas son las herramientas que hemos ido construyendo. Entonces, en eso te han pedido a 3 condiciones. Vamos a ver. Entonces, yo aquí me estoy copiando el circuito. Este es el circuito de aplicación que me han pedido. Entonces, estoy poniendo la primera alternativa, inciso A, diodo ideal y recta de carga. Entonces, el diodo ideal me decía, la característica coincide con los ejes. En esta característica, ¿qué estamos diciendo? Estamos despreciando que existe una tensión de arranque B de gamma, que sabemos cuánto vale. 0,6 de voltio para el silicio y 0,2 de voltio para el germanio. Esos 0,6 prácticamente es despreciable frente a esta tensión de continuo que es de 10 voltios. Entonces, es posible esta aplicación. En el tercer cuadrante, ¿qué estoy despreciando? La corriente inversa de saturación. Si este diodo es de silicio, hoy era del orden de los nanoamperios. O sea, frente a los microamperios, ¿cuántos ceros de diferencia hay? Hartos. Si es de germanio, es del orden de los microamperios. ¿No ve? ¿Cuántos ceros de diferencia hay a los miliamperios? También hartos. Es lo que estamos despreciando. Es una primera aproximación del diodo. Estamos diciendo, el diodo ideal se va a comportar como una llave abierta en el primer cuadrante. El diodo ideal en el tercer cuadrante, se va a comportar como una llave abierta, llave cerrada y llave abierta. Y es lo primero que hemos hecho. ¿Podré resolver mi problema con este circuito, con estos circuitos equivalentes, se llama esto? La respuesta es sí. En este circuito que planteamos, esta tensión B es igual a esta B sub D más I sub D por R, más I sub D por R. Es la única corriente que circula porque el diodo en el primer cuadrante trabaja como llave cerrada. Ok, entonces yo en esta ecuación despejo la I sub D, B menos B sub D sobre R, y esto era para la recta de carga. Entonces, hago esta mi recta de carga, construyo mi recta de carga. Mira, esta es la característica ideal del diodo, esta coincide con los ejes. Ahí he construido esta recta de carga. ¿Qué me decía la teoría? Que en la intersección de la recta de carga, o sea, que corresponde a esta resistencia con la característica del diodo, me da
punto de trabajo o la solución del circuito para continuo. Y aquí me está diciendo que en el diodo está circulando 20 miliamperios. Hacer nomás esta solución, pues ahí te vas a encontrar aquello. Entonces te está diciendo que la tensión a través del diodo es cero, que está circulando la máxima